Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este coloquio de investigación en comunicación del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado desde Chile, cuyo tema hoy que nos convoca es sesgos de género y tecnología. En esta oportunidad, el coloquio de investigación se alió con el proyecto de vinculación con el medio Género, Comunicación y Tecnología del de la Dirección de Vinculación, que está apoyado por la Dirección de Vinculación con el medio de la universidad. Por lo tanto, en esta combinación, tuvimos la oportunidad de invitar a tres fascinantes ponencias que arrojarán luz sobre esta temática de sesgos de género y tecnología desde distintas experiencias y además desde distintos países. Así que paso a saludarlas. Dos de ellas ya están con nosotras, la tercera va a ser a través de video. Saludo entonces a Elena Suárez Val, ahí está Elena. Ella nos presentará sobre visualidad del femicidio. Está también con nosotros Maylén García, del Observatorio con Perspectiva de Género desde Argentina, quien presentará sobre la traducción al español latinoamericano del libro Feminismo de Datos, que ha sido también recientemente publicado y nos va a contar más en detalle sobre eso, y Karen Vergara, de la ONG Amaranta, que en este momento no se encuentra acá en el Zoom, pero sí nos mandó un video con su presentación, con lo cual vamos a partir esta actividad. Quisiera saludar también muy cordialmente al equipo del proyecto de vinculación con el medio Género, Comunicación y Tecnología, Mayra Lucero, que está ahí conectada ya, que le vamos a dar también categoría de coanfitriona para que esté aceptando a la gente que se está conectando. Y saludar también, por supuesto, a Alexandra Sepúlveda, que también se encuentra conectada y que además hoy está en una de las salas con nuestros cursos. Hoy día tenemos este curso también Tecnología y Sociedad asociado a este coloquio y está viéndolo también desde el curso de Sebastián Ansaldo en Zara. Así que sin más preámbulos, partimos entonces con el video de violencia sexual digital y la intrusión de la inteligencia artificial de Karen Vergara desde ONG Amaranta en Chile. Si me esperan un segundo, voy a compartir pantalla con sonido para que lo puedan ver. Hola, muy buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Karen Vergara, soy periodista, soy magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Soy parte de ONG Amaranta, que es una organización feminista que nace en la región del Biobío y que busca investigar, accionar y entregar herramientas para abordar tanto temáticas como la violencia de género, como también la educación sexual integral. Investigamos sobre sexualidad y tecnologías, entre otros temas relacionados a derechos humanos, cultura y por sobre todo igualdad de género. El día de hoy les quiero presentar la ponencia Violencia sexual digital e irrupción de la inteligencia artificial. Esta ponencia, la idea es que podamos entender las primeras aproximaciones a estas temáticas, pero específicamente en Chile. ¿Qué pasa en nuestro país al respecto? Y en el fondo, ¿qué tipo de situaciones se están dando también en este espacio? Voy a iniciar compartiendo pantalla, a ver si lo logro por aquí. Porque quiero contarles, claro, en qué ha pasado en nuestro país y también algunas investigaciones que estamos abordando desde ONG Amaranta al respecto. Bueno, acá les muestro a la equipa de la ONG. Somos compañeras de distintas disciplinas, tanto desde la psicología, sociología, periodismo, las artes visuales, el diseño industrial, la terapia ocupacional y también el diseño tanto de
productos como de material audiovisual y también, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con contabilidad y finanzas. Somos una equipa bien diversa, donde trabajamos específicamente en los temas que les mencionaba anteriormente y también todas activamos en nuestras propias zonas y territorios precisamente en estos temas. En la actualidad estamos presentes en Santiago, Concepción, Chillán y Valdivia, pero accionamos también a lo largo de todo Chile y de Latinoamérica. Tenemos ahí también un intercambio muy rico de saberes con compañeras de Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, México, sobre todo Guatemala, Honduras, entre otros países con los cuales también estamos conversando sobre estas temáticas constantemente y estamos cruzando información que precisamente nos lleva a poder abordar estas temáticas con una perspectiva de género y también muy situada a los lugares en los cuales nos encontramos. También les quería contar que trabajamos desde la pedagogía de la ternura, tratamos de trabajar desde herramientas que permitan ser didácticas y prácticas para todas las personas. Así que también en la parte final de la presentación van a ver un pequeño repositorio de material gratuito que pueden buscar y descargar si quieren saber también más de estos temas. Aquí algunas fotografías, ¿cierto?, de contexto. Hemos preparado bastantes materiales que abordan precisamente tecnología y género. Entre ellos hay un mini libro que se llama Toma el Control, que habla específicamente de mujeres, niñas y diversidades en los videojuegos, tanto desarrollándolos como siendo usuaria de ellos. Y por otro lado, el fanzine Para dominar la Internet no necesitas ser hacker, donde precisamente abordamos distintos tipos de violencias que se dan en estos espacios y qué podemos hacer para poder resistir en comunidad frente a ellas. Algunos materiales, ¿cierto?, que han sido repartidos en colegios, instituciones públicas, bibliotecas comunitarias, entre otros. Y más información, ¿cierto?, de lo que hacemos. También participamos de ferias y de stands constantemente en distintas instancias. De hecho, el año pasado estuvimos en este primer festival de la comunicación que se organizó también en la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, esas son algunas de nuestras campañas, ¿cierto? Que tienen que ver con toma el control, acepto en mis términos, desconectado por salud mental, entre otros, que abordan precisamente la relación entre la tecnología, ¿cierto? Nuestros dispositivos y nosotras y nosotros mismos. Ahora, quiero partir con una cifra intencionadora. Pasamos en Internet un promedio de 7 horas al día. Es decir, ya es parte de nuestra vida, no es solo una extensión o algo cierto a lo que accedemos por tiempo limitado, es algo que está atravesando todo lo que hacemos. Chile además tiene una de las tasas de conectividad más altas de América Latina y también la mayor cantidad de teléfonos celulares conectados a Internet en Latinoamérica, precisamente. Hay más teléfonos celulares en este caso que personas incluso registradas al respecto. Es una cifra interesante porque siempre nos llevamos a la pregunta de qué es lo que más nos gusta de Internet. Es una pregunta que les dejo abierta, ¿cierto? Que pueden irla anotando o especificando en algún lugar, porque usualmente no nos preguntamos esto. ¿Qué es lo que más me gusta de este espacio? En mi caso es poder comunicarme con compañeras de otros países, poder investigar, poder encontrar respuestas a preguntas que tenía hace mucho tiempo. Y por otro lado, también me gustan mucho los reels y las cuentas de gatitos. Debo reconocer que ese es mi espacio seguro. Ahí en la presentación pueden ver a Petra, que es mi gata, y de hecho le armé un Instagram y eso me ha permitido como consumir un contenido muy amable, porque cuando me meto a su cuenta solo sigo a cuentas de gatitos y en el fondo es contenido amable emocionalmente. Sin embargo, también es importante hacernos la pregunta de qué es lo que no nos gusta en este espacio. A mí no me gustan los machitroles, no me gusta el odio. Por mi trabajo en Amaranta y también en otras organizaciones me ha tocado enfrentarme a distintas manifestaciones del odio y de la violencia digital y que precisamente tienen su componente más arraigado y más fuerte precisamente en el cuerpo de las mujeres y de los cuerpos feminizados, en este caso también entendiendo que estamos hablando de diversidades y disidencias.
Es importante entender esto porque solo por el hecho de habitar Internet, niñas, adolescentes, mujeres y diversidades tienen más probabilidades de sufrir violencia digital. Y esta violencia no apela solamente a gustos o tendencias, sino más bien a quien los realiza. Usualmente los ataques hacia mujeres y disidencias siempre van orientados al aspecto físico, la expresión de género, la sexualidad de las víctimas, entre otros temas. Usualmente está mucho más ligado a nuestra dimensión íntima y en el fondo también a cómo vivimos, por ejemplo, nuestra sexualidad. En este caso, algo que me interesa siempre posicionar desde mis investigaciones y que va a salir dentro de un policy brief dentro de poco, tiene que ver con cómo en el fondo el espacio digital termina replicando conductas que ya vemos en el plano físico. En este caso, la apropiación del cuerpo de las mujeres, la intención de apropiación de este espacio. Esto lo podemos ver reflejado también, ¿cierto?, en cómo se abordan estos términos. Por ejemplo, nos han instalado en América Latina la idea de hablar de ciberbullying, de ciberstalking, de términos en inglés, que en parte invisibilizan también que esta es una forma de violencia de género, porque nos parecen más bien despolitizados, higienizados, y en el fondo también para nosotras, por lo menos desde Amaranta, es una decisión política cómo nombrar este tipo de situaciones. La violencia digital también puede afectar a niños, jóvenes y hombres adultos, aunque con menores cifras y menor intimidad o gravedad en el ataque. Son importantes estas distinciones porque no es que la violencia digital de género no exista en hombres, por ejemplo, sino que está mucho más ligada a una masculinidad tóxica que a una afrenta en el ámbito sexual. Y eso es muy importante considerarlo, sobre todo ahora que vamos a empezar también a hablar del avance de la inteligencia artificial. Algunas conductas, ¿cierto?, de violencia digital tienen que ver con el acoso, las amenazas, la cooptación de personas menores de edad, en este caso el grooming, la difamación, la suplantación de identidad, el envío de imágenes sexuales no solicitadas, las comunidades peligrosas en estos espacios, la exhibición de datos personales y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Existen muchas más, ¿cierto? Pero estamos categorizando algunas de las más relevantes y de las que más aparecen en los estudios que hemos desarrollado desde nuestro país. Por lo mismo, para hablarles de algunas cifras, por ejemplo, la Superintendencia de Educación ya en el 2019 señalaba que el 70,3% de las personas afectadas por ciberacoso son niñas y adolescentes. Esto quiere decir que las cifras más graves y las que llegan precisamente a la superintendencia son las relacionadas, ¿cierto?, con niñas y adolescentes. Y también entender que el 35% de las niñas que ha vivido violencia digital señaló haber recibido fotografías de genitales por parte de desconocidos. O sea, esto ya es una realidad entre los 12 y 13 años. La cifra crece al 53% en adolescentes entre 15 y 18 años. Nuevamente vemos que la violencia de tipo sexual es la predominante en este tipo de situaciones. Esto es parte de un estudio que hicimos junto a ONU Mujeres en el año 2020. También es importante entender las consecuencias de este tipo de violencia. Por ejemplo, en las niñas y adolescentes, donde hay más temor y más vergüenza a contar lo que les está ocurriendo, se señala también en esta encuesta que 1 de cada 10 niñas y adolescentes pensó hacerse daño tras un ataque digital. Esto por no saber canalizar emociones como el miedo, la vergüenza, el pudor, el asco, la rabia, entre otros. Nos damos cuenta entonces que esta es una cifra que nos moviliza, que nos llama a poder hablar más sobre estos temas y hacer esta distinción sobre la temática sexual, porque en el fondo esto también engloba el tipo de ataque y lo que podemos hacer para resistirle. Dentro de eso, por ejemplo, la intención de abandonar la tecnología después de una violencia de este tipo, sobre todo ligada a lo sexual, no es algo particular. Gran parte de las mujeres, adolescentes y niñas que viven violencia digital ven afectada su autoestima, la relación con su cuerpo, su interacción social con otras personas, sienten miedo a ser juzgadas o que su entorno cercano no comprenda la magnitud de la violencia y por lo mismo esto las lleva a vivir los ataques en silencio por miedo a recibir una marca moral.
en este caso la eterna víctima o la persona a la que le ocurrió esto. Y usualmente cuando estamos hablando de temas relacionados a la sexualidad, la expresión de género, entre otros, esto es mucho más evidente y por lo mismo genera esta marca moral que muchas veces las víctimas no quieren tener. Entonces, por lo mismo, prefieren guardar silencio. Es importante esta pregunta porque también es relevante preguntarnos dónde me duele esta violencia. A lo largo de lo que hemos investigado en Amaranta y cruzándolo con otra información de colectivas como Pitactivas, Ciberseguras y otras, gran parte de donde nos duele la violencia digital tiene que ver con el cuerpo físico. Tiene que ver con las cefaleas, con dolores crónicos, con sufrimiento psíquico, con malestares psicológicos. En el fondo, lo que pasa en Internet, ¿cierto? No se queda solo en ese plano y nos termina afectando a nosotras como personas propiamente tal y generando también consecuencias en nuestra salud tanto emocional como física. Es importante entender que la mayoría de los países carecen de un marco legal claro que establezca obligaciones o responsabilidades de los intermediarios, en este caso intermediarios tecnológicos, quienes facilitan aplicaciones, quienes construyen estas tecnologías en relación a la prevención y respuesta frente a casos de violencia de género contra mujeres en línea, y menos aún en lo que se refiere a violencia sexual fuera de línea, pero que haya sido facilitada por estas plataformas. Esto es importante porque en nuestro país se han registrado diversos ataques a través de, por ejemplo, plataformas de citas, en este caso Tinder, Bumble, entre otros, y también se han utilizado esas plataformas para generar violencia que continúa después en este plano físico, ya sea al obtener direcciones o datos personales de las víctimas o al intentar nuevamente construir esta marca moral a través del morbo, la hipersexualización y la violencia. Dentro de la violencia digital con mayores consecuencias tenemos la violencia sexual. Es la que genera esta mayor marca moral, lo que mencionaba hace un rato, pero también la que genera mayor cantidad de malestares e impunidad, precisamente porque da vergüenza denunciarla y si se intenta hacer una denuncia, también nos encontramos con distintas barreras dentro de la policía, las leyes, la justicia propiamente tal. Luego vienen los discursos de odio, que también han estado muy presentes, ¿cierto? Y que además se ven alimentados en esta era de posverdades, ¿cierto? Y noticias falsas. Y también enfrentamos otro tipo de agresiones que eran los que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Que también estaban ligados a la exposición de información íntima, entre otros. A diferencia, por ejemplo, de las compañías de redes sociales que usualmente publican informes de transparencia, la mayoría de las aplicaciones de citas, por ejemplo, incluida Tinder, no publican informes sobre el número de denuncias de acoso y ataques que reciben o de las acciones que llevan a cabo en respuesta a estas denuncias. Esto es importante entender también porque ocurre igual en las nuevas aplicaciones que están apareciendo que se nutren de inteligencia artificial. Vamos a ver algunos casos más adelante donde precisamente la falta de socialización, ¿cierto?, de estos informes nos permite, en el fondo, darnos cuenta que hay una invisibilización de las violencias que pueden ocurrir a través de estas plataformas. Entre ellas, y las vamos a ver más adelante, está, por ejemplo, la creación de imágenes hipersexualizadas a través de fotografías de nuestro rostro, por ejemplo. Creaciones hiperrealistas de contenido sexual no consentido, entre otras, que se pueden dar y que precisamente debido al oscurantismo que mantienen algunas aplicaciones y plataformas, se siguen nutriendo y siguen alimentándose y retroalimentándose sin que nosotros tengamos en cuenta lo que está ocurriendo y por sobre todo ocurre este fenómeno, ¿cierto?, de la sociedad civil, en el fondo sin conocimiento de estas prácticas y también sin saber qué exigir tanto a sus gobiernos como a estas mismas plataformas. Estos intentos de regulación, por ejemplo, quedan al debe porque precisamente la gente no sabe o no comprende, ¿cierto?, las magnitudes del alcance de esta violencia y de lo que implica la entrega de información y de datos personales, por ejemplo, a estas bases de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia sexual digital, ¿existe? ¿La podemos identificar? Son grandes preguntas.
Entre ellas, a mí me gusta mucho utilizar lo que dice Rita Segato, por ejemplo, cuando habla de la dominación sexual, tiene también como rasgo conjugar el control no solamente físico, sino también moral de la víctima y sus asociados. La reducción moral es un requisito para que la dominación se consume y la sexualidad en el mundo que conocemos está impregnada de moralidad. Entonces, cuando también hablamos de ataques mediados, ya sea por la inteligencia artificial, ya sea mediados por estas plataformas y mediados obviamente por otras personas, nos damos cuenta que esta marca moral sobre la sexualidad es fundamental a la hora de los ataques más crueles y, en el fondo, lamentablemente más efectivos, ¿cierto? Los que provocan que mujeres y diversidades, por ejemplo, se vayan de Internet. Esto también va de la mano con esta constante cultura de la violación en la que nos encontramos. Y cuando hablamos de cultura de la violación, hablamos, ¿cierto?, de este proceso de intimidación que afecta tanto a mujeres víctimas de este delito como a aquellas que nunca han sido abusadas, pero que en las violencias cotidianas han recibido la amenaza de violencia sexual. Es una especie de situación siempre presente. Pienso, por ejemplo, en lo que dice lo que dice, por ejemplo, el libro Teoría King Kong, que en el fondo también la amenaza de la violencia sexual y la posibilidad de la violencia sexual en el fondo es una marca moral de las mujeres y que las mujeres tienen al salir de su casa. En el fondo, al explorar el mundo, al pasar de lo privado a lo público, en el fondo, al intentar, ¿cierto?, descubrirse también a ellas mismas. Entonces también esta amenaza de violencia sexual está presente en distintos tipos de situaciones. Pensaba, por ejemplo, hace poco que estaba viendo o revisitando algunas teleseries de los años 90, principios de los 2000, y la amenaza de violencia sexual aparecía siempre latente en los mensajes, en los discursos, en las situaciones que se dan en estas telenovelas. Pensaba también, por ejemplo, en este texto que habla de femicidio, la realidad ficcionada, donde se habla de cómo en el cine y en la televisión chilena durante los 90 y los 2000 la violencia sexual y el femicidio estaban presentes en estas plataformas y en estos contenidos y se transformaban también en esta marca moral que a través de la cultura se queda impregnada, ¿cierto? Esta amenaza velada constantemente. Susan Brown Miller en este caso señala que el miedo a la violación condiciona también el comportamiento cotidiano de las mujeres y esto en Internet también ocurre. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de violencias en Chile, cuando hablamos de violencia sexual digital, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, nosotras en Amaranta hemos acompañado distintos casos. Nosotras nos conformamos oficialmente, a pesar de que llevábamos investigando académicamente desde mucho antes, en el año 2018. Por lo tanto, partimos investigando previamente lo que había sido el Mayo Feminista, en esta época previa, ¿cierto? Desde el 2017 en adelante, donde existían cuentas de colectivas feministas que eran dadas de baja, existía acoso sexual digital, discursos de odio permanentemente presentes, y casos que estuvimos acompañando también de alta gravedad. Luego vino la revuelta social. Dentro de ello nos encontramos con contenidos censurados por grandes plataformas, en este caso videos informativos, campañas de comunicación, entre otros, que fueron bajados o en el fondo que perdieron visibilidad algorítmica. Y también nos encontramos con persecución en comunicaciones, en este caso a comunicadoras en zonas de conflicto, a comunicadoras también, ¿cierto?, por la defensa de los ríos, la tierra, que están en zonas, por ejemplo, de conflicto forestal, minero, entre otros. También nos encontramos con ese tipo de amenazas a través de lo digital. En la época del primer plebiscito también nos encontramos con violencia política sexual digital. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a casos donde se utilizó la violencia sexual digital para amedrentar políticamente, ya sea mujeres activistas o que habían manifestado siquiera una intención política en ese proceso de plebiscito. Usualmente este tipo de ataques estaban muy ligados a que lo sufrieran mujeres que precisamente se identificaban como parte de la izquierda o en este caso de la campaña del primer apruebo. Ellas estaban expuestas a contenidos humillantes y vivieron distintos tipos de vulneraciones.
Luego viene la pandemia, donde también abordamos muchos casos de exhibición de archivos íntimos sin consentimiento, y en la actualidad nos estamos enfocando en el acompañamiento a través de información y educación y fortaleciendo a la comunidad a nivel escolar, laboral y barrial, precisamente en zonas más alejadas de la capital, y hemos estado trabajando sobre todo en zonas de entornos rurales donde esta información no llega tan frecuentemente, pero la cantidad de casos es muy similar. Ay, no puedo avanzar, ahí sí. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, y violencia sexual digital, ¿qué aproximaciones nos encontramos, por ejemplo, en nuestro país y en Latinoamérica? Por ejemplo, nos encontramos con la irrupción de las deepfakes en sitios web de pornografía, en este caso voz, audio y video, que recrean, ¿cierto?, a una persona a través de una fotografía de su rostro. Esto ha sido bastante frecuente. Algunos sitios web de pornografía ya tienen incluso algunos estándares básicos para que sean subidos ciertos contenidos precisamente debido a este tipo de situaciones. También se están implementando mayor cantidad de cuestionarios y de formularios de denuncia para poder dar de baja estos contenidos, pero no se han hecho suficientes debido a que este tipo de violencias están cada vez más en aumento. Si recordamos un caso, por ejemplo, público, está el caso de la cantante Rosalía, por ejemplo, que vivió la creación de una deepfake que luego subió un rapero a su Instagram. Una fotografía de ella, ¿cierto?, en una posición sexual, y en el fondo era una fotografía creada con deepfake. Lamentablemente esto se está viendo muy frecuente y no tan solo en celebridades, donde incluso data de mayor antigüedad, sino también en personas en el fondo comunes y corrientes que habitamos este espacio digital. También nos encontramos con la intimidación y con el grooming, por ejemplo, que es cuando sujetos mayores intentan contactar con adolescentes y niñas y niños, por ejemplo, para acceder a contenido sexual sin consentimiento. Hay poca todavía jurisprudencia al respecto. Vamos a ver, vamos a analizar un pequeño caso más adelante, pero esto ya está ocurriendo. Y en el fondo, el grooming antes o el groomer antes claro, intentaba establecer un contacto carnal, un contacto físico con la víctima, pero en la actualidad incluso ese contacto puede ser meramente virtual, pero obligándole, ¿cierto?, a hacer cosas sexuales sin consentimiento y degradantes, humillantes, entre otras. También está la utilización de aplicaciones o plataformas de inteligencia artificial para amedrentar o acechar. Esto también es algo bastante frecuente y algo que está irrumpiendo con mayor fuerza en Norteamérica y en Europa tiene que ver con el auge del Internet de las cosas y, y sus riesgos ante la violencia de género en una relación de pareja. Aquí vamos con esto. Por ejemplo, cuando hablamos de Internet de las cosas y hablamos de todas las cosas que hacen que nuestros dispositivos puedan volverse inteligentes, por ejemplo, encender la luz, poner la música, poner la calefacción, entre otros, han sido vendidos como un gran avance tecnológico, ¿cierto? Para poder controlar nuestras casas. Sin embargo, ya existe, ¿cierto? Sobre todo en Londres, que hay un núcleo específico de investigación en estudios de género y tecnología, aproximaciones que nos hablan de cómo estas casas 100% inteligentes también están siendo utilizadas para ejercer violencia de género. En este caso, por ejemplo, parejas que dejan encerradas a sus esposas, personas que suben la temperatura altamente del aire acondicionado para que las personas tengan que sacarse la ropa o al contrario, experimentar demasiado frío para que tengan que abrigarse de más. También el control de los alimentos a través de el uso, ¿cierto?, o bloqueo de los refrigeradores y también la vigilancia e hipervigilancia masiva, en este caso a través de drones, a través de cámaras de televisión, entre otros. Entonces, en el fondo también nos damos cuenta que el Internet de las cosas se puede utilizar para ejercer violencia y todos estos factores confluyen también en el hecho de que gran parte de las tecnologías que conocemos en la actualidad han sido creadas por hombres, y estamos hablando de un hombre específico, hombre blanco, heterosis, de Silicon Valley, donde también nos damos cuenta que queda gran parte de la población y sus interseccionalidades en el fondo marginadas de esta discusión, de este debate y por sobre todo de
entender o comprender cómo se podrían generar violencias en estos espacios. Por ejemplo, dentro de los contextos que tenía para mostrarles hoy, en España en el año 2021 se tipificó por primera vez la violación online, en la situación en que un agresor logró que distintas adolescentes realizaran conductas sexuales indeseadas, acciones que éste contemplaba y observaba, ¿cierto?, a través de su pantalla. En este caso, por lo mismo, lo que les contaba anteriormente, no hubo un acceso carnal. Sin embargo, ¿cierto? Este sujeto estaba viendo todo ese contenido, lo estaba almacenando y lo estaba difundiendo. Estos pequeños precedentes jurídicos nos están ayudando a dejar atrás la limitada concepción de la violencia sexual como acceso físico indeseado para pasar también a una dimensión más amplia. ¿Cómo construimos una dimensión más amplia de la intimidad sexual también, cierto? Y cómo avanzamos en este paradigma respecto a la libertad sexual y también el consentimiento. Nos damos cuenta que muchas de las terminologías que estábamos usando ya están obsoletas porque precisamente el campo virtual nos ofrece otro espacio que debemos disputar y sobre el cual también tenemos que comprender las dimensiones y de la violencia que implica. Por ejemplo, en inteligencia artificial, y para traer un breve caso para analizar hoy, traía el caso de Lensa. No sé si recuerdan que a principios de año hubo una aplicación que tú subías tu fotografía y te entregaba un banco de fotografías e ilustraciones virtuales de distintas formas, ya sea emulando obras de arte, emulando grandes personajes de la historia, entre otros. Y cierto, iba asociando tu rostro a ciertos rasgos y los iba compartiendo a través de esta aplicación, que también se señalaba como gran avance, ¿cierto? Que estaba precisamente nutrida de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Pasaron cuatro cosas. Una, la intervención de fotografías de forma hegemónica. Gran parte de las personas descubrió que su piel era aclarada, que sus rasgos eran acentuados y afinados, y en el fondo que les mostraban unas corporalidades totalmente distintas a las que poseían. Esto, sin embargo, generó también un gran hype y una gran cantidad de descargas y tuvo una rápida alza en suscripciones. Luego empezó a vender este tipo de packs de fotografías y generó una cantidad de dinero en un tiempo muy breve. ¿Qué pasó después? El algoritmo se alimentó de estas imágenes para sus bancos de stock. En el fondo eso es lo que está pasando también cada vez que uno sube, ¿cierto?, su imagen a estas plataformas y da su consentimiento para ello. Estas imágenes también pasan a nutrir, ¿cierto?, estos catálogos de inteligencia artificial que van moldeando las estructuras faciales y van creando nuevas personas en el ámbito virtual. Y luego se empezó a dar esta situación que es cuando ya se empieza a reposar más el tema, ¿cierto? Se empieza a abordar más desde otras aristas y nos empezamos a dar cuenta que existían denuncias de racismo, ¿cierto? Por ejemplo, blanqueamiento de ciertas fotografías de personas racializadas e hipersexualización de cuerpos feminizados. Yo hice la prueba y precisamente al inicio, después de subir una fotografía, por ejemplo, con una polera cerrada de cuello, pero con unos rasgos feminizados, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer las primeras 12 fotos que son de un contenido emulando fotografías, emulando carteles de películas, etcétera. Sin embargo, las segundas y las terceras versiones que te empieza a arrastrar la plataforma ya son imágenes deliberadamente hipersexualizadas. En este caso, fotografías con escotes muy pronunciados, con siluetas muy marcadas, busto muy amplio, e incluso llegando a la desnudez parcial o total en algunas fotografías. En el fondo nos damos cuenta que estas denuncias, ¿cierto?, eran ciertas y existen otros testimonios bastante potentes. Hay, ¿cierto?, algunas imágenes, ¿cierto?, que iba arrojando Lensa. Y, por ejemplo, Olivia Snow, becaria de investigación en el Centro de Investigación Crítica de Internet de la UCLA, señaló que la aplicación generó desnudos de sus fotos de infancia. Para Snow, el resultado fue una señal de la completa falta de moderación del contenido de la aplicación y también, ¿cierto?, de quienes los programan y quienes los diseñan. O sea, detrás de esta inteligencia artificial siempre hay personas que están nutriendo estos algoritmos y que están entregando grandes cantidades de datos para nutrir precisamente estas plataformas. Ella pide una mayor regulación de este tipo de aplicaciones nutridas de inteligencia artificial y por otro lado, ¿cierto?, usuarios también han dejado ver que fomenta mucho los estereotipos de
género, ya que las imágenes producidas por, en este caso, hombres percibidos como heterosis, ¿cierto? La aplicación tendía a retratarlos como astronautas, exploradores, inventores, al contrario de las mujeres que siempre estaban en una posición mucho más hipersexualizada. Dentro de las conclusiones que podemos tener acá es que la violencia sexual digital se configura como un concepto que alude al cuerpo de las mujeres como un territorio a disputar y del que constantemente se apropia una cultura que promueve la violencia sexual de forma explícita e implícita como forma de disciplinamiento. También que los distintos tránsitos históricos que ha tenido, ¿cierto? Nuestra propia historia reciente, entre ellos el movimiento feminista, la revuelta social, han generado una oleada de discursos reaccionarios que buscan retroceder en el avance de derechos sociales y que también son reflejados en Internet, y también una relación asimétrica de poder entre las plataformas digitales y las mujeres y diversidades que la utilizan, sobre todo a la hora de reportar contenido. De hecho, el contenido sexual es el más difícil de reportar en Internet y en las plataformas. Usualmente se alude a que no infringen las normas comunitarias. Sin embargo, colectivas feministas sí vieron la baja de sus contenidos cuando era la fotografía de un pezón, por ejemplo, de una mujer amamantando o de un cuerpo pintado. Sin embargo, fotografías que aludían deliberadamente a femicidio, violencia sexual, exposición de cuerpos, difamación, deepfakes, entre otros, eran abiertamente aceptados por las plataformas y los algoritmos que utilizan de denuncia. Entonces, eso también nos lleva a conversar, ¿cierto?, sobre la relación asimétrica de poder que se da en estos espacios y que además se nutre de la gran desigualdad que hay en el campo de la STEM y de las carreras relacionadas a la tecnología e información. Nos damos cuenta que existe una mayoría todavía predominantemente masculina y que además ostenta la mayor cantidad de cargos, ¿cierto? Y de cargos más altos en estas plataformas. Así que también ahí hay una temática importante a abordar. Lo que usualmente le preocupa a estos tipos blancos, hombres de Silicon Valley, es muy distinto a lo que puede preocuparle a personas, por ejemplo, en este caso, racializadas, mujeres, diversidades que están habitando estos espacios y que se encuentran con formas de ejercer violencia que empiezan a vivir y ante las cuales nadie las pudo prever, o sea, nadie las vio o visibilizó antes de que ocurrieran. Y esto pasa precisamente por este desconocimiento y por esta falta de creación de contenido y de investigación situada desde la experiencia, situada también desde la diversidad. Idealmente, los intermediarios deberían tener la obligación de responder a tiempo, ¿cierto? Las plataformas deberían tener la obligación de responder a tiempo, investigar las denuncias y dar los pasos necesarios para excluir de sus plataformas a los usuarios que cometen abusos, además de eliminar los contenidos abusivos. Genderit siempre nos recuerda esto, ¿cierto? Tiene que ser deber de estas plataformas realizar este tipo de revisar este tipo de situaciones y poder darles una respuesta pronta, así como también trabajar en los mecanismos de reparación. Lamentablemente en la actualidad hemos visto que esto no está ocurriendo. Por último, Imagina quisiera que no acabo dejarlos de con este recibir la video. foto de un pene, que esta persona no hizo un perfil falso y que no piensa que esa es una forma válida de llamar la Voy atención. a compartir un video Imagina que no te llegó ese mensaje que violento cuando tenías 9, que no hackearon tus redes a los 15, que nadie transgredió tu intimidad y la voy hizo a pública a los compartir un 21, video con que esa foto que no era me para interesa todos. mucho que podamos ver Imagina que no te llenaron de y se los voy vergüenza, a de miedo ni de compartir culpa, ahora. porque Les quería compartir, que se me interrumpió ahí un poco con el audio, un video que precisamente hicimos para dar a conocer estas situaciones, específicamente en el plano digital y lo que pasa, ¿cierto?, con las personas que viven violencia en estos espacios y cómo nos podemos imaginar un mundo distinto, ¿cierto? Y donde también todos, todas y todos tengamos mayor comprensión de lo que ocurre en el espacio virtual. Lo voy a compartir ahora. Es un video que hicimos en conjunto con Nano, esta plataforma, ¿cierto?, de videos y voy a compartírselos ahora. Espero que se escuche y se vea bien. imagina que no acabo de recibir la foto de un pene, que está A ver, creo que nos fuimos hacia atrás en la presentación. Voy a ver si logro llegar a la parte del video
Bueno, son cosas tecnológicas que nos pasan a todos. Vamos a seguir avanzando. Como estoy grabando la clase, como que no estaba tan segura de cómo poder proyectar el video. Así que bueno, gajes del oficio. Acá está. Veamos si se puede proyectar. Imagina, Ahora sí. imagina que no acabo de recibir la foto de un pene, que esta persona no hizo un perfil falso y que no piensa que esa es una forma válida de llamar la atención. Imagina que no te llegó ese mensaje violento cuando tenías 9, que no hackearon tus redes a los 15, que nadie transgredió tu intimidad y la hizo pública a los 21, con esa foto que no era para todos. Imagina que no te llenaron de vergüenza, de miedo ni de culpa, porque el Internet que habitas es una comunidad donde la gente violenta va perdiendo espacio, y mejor aún, recibe educación. Pero la realidad es otra, y esta imagen sí está en mi teléfono y ciertamente en el teléfono de alguien más. Imaginar no basta, borrar no basta, bloquear no basta. Hay que hacer lo posible. ¿Y cómo empezamos a hacer lo posible? Bueno, ese video lo hicimos el año pasado en una campaña bien potente que tuvimos respecto a un artículo que habíamos introducido en el borrador anterior del proceso constitucional anterior, donde se hablaba de que todas las personas tenían derecho a habitar un espacio digital, ¿cierto?, libre de violencia, y que el Estado tenía que también proveer de educación, contención y reparación en estos casos, ¿cierto? Y también en el fondo, tomar determinaciones ante las plataformas para regular cierto tipo de contenidos que en el fondo abordaran temáticas relacionadas a violencia sexual, entre otros. Bueno, parte de esa campaña, ¿cierto? Pretendía también presentar cómo ocurren estas violencias y cómo se van naturalizando a lo largo de la vida, sobre todo de las mujeres y niñas. Y bueno, dentro de eso quisiera compartirles ya para ir cerrando cómo pedir ayuda. También me interesa, ¿cierto?, que puedan llevarse esta reflexión también para sus casas sobre qué pasa si ya están viviendo violencia en estos espacios o a través de distintas plataformas y no saben dónde pedir ayuda. Para el caso de imágenes íntimas de personas mayores de 18 años, está stopncia.org, que es una plataforma que permite dar de baja contenido en distintas plataformas y que aluda a, en este caso, imágenes íntimas, de ya sean filtraciones de fotografías íntimas sin consentimiento, entre otros, y puede bajar imágenes de Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat, TikTok, Bumble, OnlyFans y Reddit. También tenemos Take It Down, que funciona al igual que Stop NCIA, pero apunta a juventudes y niñeces que pudiesen estar enfrentando violencia, ya sea que sus imágenes íntimas o que fotografías realizadas a través de medios como deepfakes hayan sido difundidas o se hayan amenazado con difundir. Y también tenemos a Vida Activa, que es una colectiva desde México, una línea de ayuda latinoamericana para activistas y mujeres sufriendo violencia. Si estás experimentando estrés, trauma, crisis, cansancio crónico y otro tipo de violencias de género, puedes escribirles. Tienen un chat tanto en Instagram, o sea, en Telegram, Signal y WhatsApp, al cual tú les puedes escribir y te responden durante el día y te van entregando contención y acompañamiento psicológico en caso de tener alguna violencia y puedes conversar con ellas también sobre estas temáticas. Precisamente se enfocan en lo que tiene que ver con violencia digital. Otros recursos bacanes que tenemos es este, si lo pueden escanear ahí con su teléfono, es una guía contra la violencia de género en línea para nombrar, acompañar y denunciar las violencias que sacamos en ONG Amaranta. Está disponible gratuitamente en nuestra página web, la pueden imprimir, repartir y nos ayuda a ponerle nombre a distintas violencias que a lo mejor no sabíamos que estábamos enfrentando y nos permite también accionar otras herramientas para resistir. Eso sería todo. Disculpen lo extenso. Eh, Me gustaría recibir preguntas. Como no estoy presente en tiempo real, me las pueden hacer a mi correo personal. Lo dejé ahí.
karen.vergara.s@gmail.com si quieren preguntarme algo en específico, y también ahí están nuestra página y nuestro Instagram, que es Amaranta ONG. Así que muchas gracias por su atención y quedo atenta a si tienen alguna pregunta. Probablemente voy a estar conectada de incógnita en el chat, solo que no podía. Bueno, efectivamente está en el chat con nosotros Karen. Karen es directora de incidencia de la ONG Amaranta, donde investiga las intersecciones entre sexualidad, tecnología y género, y fundó la colectiva Mecha y también integra las colectivas Ciberseguras y Desear.org, donde trabaja en herramientas educativas para abordar derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Si tienen alguna pregunta, ahí está diciendo que está de incógnita en el chat. Por favor, escriban sus preguntas ahí directamente, Karen se las va a poder contestar. Como no va a poder como hablar a viva voz en este espacio, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Quisiera saludar a Maylén García. Ella viene desde el Observatorio de Datos con Perspectiva de Género de Argentina y va a presentar entonces sobre la traducción al español latinoamericano del libro Feminismo de Datos. Maylén es socióloga, magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe. Es cofundadora y directora de Data Género, esta asociación civil en Argentina, y es consultora especialista en estadísticas con perspectiva de género y profesora de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Durante el 2022 y 2023 coordinó la traducción al español de este libro Feminismo de Datos de Catherine de Ignacio y Lauren Klein, y nos va a presentar entonces hoy día sobre esta experiencia, sobre cómo este libro también es importante haberlo traducido al idioma, al español o castellano latinoamericano, y en el fondo justamente por qué es relevante tener este material en nuestro idioma, de tal forma que sea más accesible para toda la región. Muy bienvenida, Maylén. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes a quienes se estén conectando. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Y ahora te voy a compartir mi pantalla para comenzar aquí. Y como quería darle un marco un poco también para conectar las presentaciones y conectar con el tema, antes de meternos en la traducción específicamente, yo quería partir un poco desde cómo, si el planteamiento y la propuesta de discusión de este panel tiene que ver con los sesgos de género y la tecnología, contarles qué estrategias y en qué líneas de trabajo estamos desarrollando desde Data Género formas o intentos de respuesta para atacar este problema. Y en ese sentido, es que creemos, o al menos vemos, dos maneras. Una tiene que ver con lo teórico, lo intelectual, el proceso de traducir, y ahora vamos a conversar sobre ello. Y la otra tiene que ver con un desarrollo aplicado, ¿no? Con pensarlo también en la materialidad, cómo accionamos, cómo construimos tecnología, cómo desarrollamos tecnología y cómo nos involucramos. Algo que recién Karen recogía bastante en su presentación. Bueno, ¿cómo hacemos para que las personas, cada vez más mujeres y más personas LGBTI, identidades racializadas, se metan en los procesos de desarrollo y puedan crear tecnología en sus propios términos? Entonces, en torno a esos dos ejes es que hoy voy a presentar y a conversar. Por un lado, como les decía, la primera línea de acción que tuvimos es la teórica, ¿no? La teórica intelectual, y aquí el libro de Data Feminism, ¿no? Feminismo de Datos, que originalmente fue publicado en el 2020, en enero del 2020, ahí antes de que comience la pandemia, llegó a nosotras en marzo de ese año, y de alguna manera sintetizó muy bien muchos de los debates que nosotras estábamos queriendo empezar a plantear, primero en Argentina, pero siempre muy en relación a América Latina, que era nuestro objetivo, porque pensábamos y creíamos que era muy importante empezar a hablar sobre producción de datos con perspectiva de género en castellano, y también en relación a lo que pasaba y pasa
en nuestros países, ¿no? Bueno, cómo los estados producen y qué tipo de datos producen y cuál es la relación que tienen las organizaciones y el sector privado en eso. Tal vez porque veníamos por ahí de una militancia más feminista vinculada a lo cualitativo y mucho más a la experiencia, y no encontrábamos que eso se trasladara en los datos, y nuestras formaciones hacían que trabajando con datos siempre encontrábamos una barrera ahí, ¿no? Era como de esto no se habla, esto es menos relevante, es cualitativo, es la experiencia, es subjetivo. Entonces, ¿cómo traer al feminismo a la conversación de datos? Era una preocupación. Y el libro es muy bueno para mí en sintetizar cosas obvias, es decir, escribe lo que todas de alguna manera quienes veníamos en este campo sabíamos, sentíamos, conocíamos, pero no había sido dicho de una forma sistemática, organizada, y con tan buenos ejemplos. Y de ahí la riqueza. Yo no sé si quienes aquí se están conectando lo han leído o no, pero si no lo han hecho, y les invito a hacerlo. De hecho, la traducción al español latinoamericano está disponible online de forma gratuita para leer. En la página de Data Género hay un apartado de traducciones, y si no también en la página directamente de la editorial, que es el MIT Press. Entonces, cuestiones interesantes del libro, primero eso, debo sintetizar, ¿qué es eso tan obvio que plantea el libro? Bueno, es algo tan sencillo y complejo como que el punto de partida del feminismo de datos para la acción es algo que casi no se reconoce, no se reconocía a viva voz en la ciencia de datos. Y es que el poder no está distribuido equitativamente en el mundo, ¿no? Es un libro que para hablar de datos habla de poder, y lo que plantea es esta desproporción que se ha trasladado desde otros campos de la vida hacia la ciencia de datos, de quienes ejercen el poder, ¿no? Bueno, quienes lo ejercen son estos varones de las élites heterosexuales, blancos, sanos, cisgénero, por lo general del norte global, ¿no? Y más precisamente uno podría situarlos bien en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Y el libro entonces lo que empieza a hacer es romper esto, ¿no? A veces nosotras nos gusta comunicar cosas un poco duras con memes para reírnos y empezar a mostrar cómo detrás de la ciencia y esta idea de la ciencia de datos había un caballo de Troya, ¿no? Aparece una idea de objetividad bastante positivista o neopositivista que vuelve a emerger, y lo que está adentro del caballo son estos sesgos, eh, estos equipos enteramente formados por hombres, y un concepto muy interesante que desarrolla el libro sobre el riesgo del privilegio de estos equipos de trabajo que, no siendo conscientes de sus privilegios, no hacen más que reproducirlos. Entonces, ¿de qué se trata el libro y qué queríamos comunicar y qué queríamos traer a la discusión cuando trabajamos en el proceso de traducción? En pensar en los datos, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para pensar en los datos desde el feminismo de datos? Bueno, en pensar tanto en los usos de los datos como en los límites. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los problemas? Y de esa manera, cómo empezar a hacer estas distinciones, tener de alguna manera grandes principios que el feminismo nos ha dado. El primero tiene que ver con la experiencia directa, ¿no? Y ahí podemos pensar en las epistemologías feministas, en el compromiso con la acción. Es un libro que llama a la acción, describe un problema, pero busca accionar, busca generar encuentros, discusiones, crear redes para mitigar estos sesgos, y tiene un pensamiento feminista interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Que no se queda en que el género es la única variable explicativa de esta desigualdad, sino que lo enmarca también básicamente en la tríada, podríamos decir, de raza, clase y género, ¿no? Es bastante heredero de esas discusiones del feminismo negro, que a mí en América Latina me gusta también sumarle el feminismo decolonial. Y entonces, en definitiva, de lo que se trata el libro y de la discusión que nos gusta recuperar de él, es que el feminismo de datos consiste en captar la forma en que las prácticas estándares de las ciencias de datos sirven para reforzar estas desigualdades existentes,
Y esa es la parte crítica, la parte de denuncia. Pero en segundo lugar, y ahí es la propuesta a la acción, busca utilizar la ciencia de datos para desafiar y cambiar la distribución de poder. ¿Por qué? Porque de alguna manera también son las mismas herramientas, ¿no? Esta revuelta a volver a pensar en la tecnología como neutral, no porque lo sea, sino como una herramienta, ¿no? Como una herramienta que está en disputa o que está en discusión. Y ahí está la posibilidad de transformación, ¿sí? Porque si no, nos quedamos solo con la denuncia, ¿no? Yo últimamente, y tal vez un poco, diría preocupada por la forma en la que se están dando los debates electorales en Argentina, estoy muy enfocada en pensar la acción y en cómo hacemos para trabajar y para mitigar y para realmente salir de la denuncia a la acción. Y de ahí que del proceso de traducción, a mí me interesaba traerles ejemplos para pensar, bueno, ¿cómo accionamos? ¿Qué hacemos contra? Y como les decía que el libro está lleno de buenos ejemplos, este es un ejemplo muy interesante que está en el capítulo número 5 del libro, en el que arman un mapa para mostrar cómo había una relación entre las paradas de colectivos que ponían las empresas de tecnología en San Francisco para transportar a sus trabajadores hacia las afueras donde está Silicon Valley, y el aumento de los desalojos a partir de unas características muy específicas de la legislación californiana al respecto. ¿Y qué estaba ocurriendo? ¿Cómo se estaba dando un proceso de mucha evaluación de determinados barrios que antes no lo eran, por el circuito y el recorrido de los buses tecnológicos? Y lo que muestra es básicamente eso, cómo se han roto en el ejido urbano barrios por los cuales pasaban los colectivos que no estaban vinculados a personas que trabajaran en el sector tecnológico, pero es tanta la desigualdad respecto a salarios y a las demandas que tienen, o al estilo de vida que supone trabajar en tecnología, que lo que empezó a ocurrir en la ciudad es que cada vez más personas fueron expulsadas de sus barrios, porque esos barrios por los que pasaban los colectivos empezaron a generar nuevas paradas y empezaron a generar que cada vez más trabajadores de las empresas de tecnología quisieran vivir cerca de las paradas para desplazarse menos, y como tenían más ingresos empezaron a cursarse cada vez más desalojos. Aquí una legislación además que hacía muy fácil desalojar a las personas independientemente de que tuviesen contratos de alquiler. Y entonces lo que hicieron varios activistas fue armar este mapa para mostrar cómo habían avanzado, y como pueden ver, conforme iban pasando los años, los desalojos se iban masificando. Y entonces, como había un primer núcleo duro del ejido urbano, donde eso ya no ocurría, porque estos barrios estaban más vinculados a la tecnología, recibieran trabajadores en tecnología, pero que se iba desplazando cada vez más hacia las periferias de la ciudad, y desplazando aquí otros trabajadores. Entonces, pensar la visualización, pensar la comunicación y pensar proyectos vinculados a la denuncia, pero también a la acción, ¿no? A mostrar cómo podemos transformar algún tipo de las tantas desigualdades que vemos que ocurren y que de distintas maneras se vinculan con la tecnología. Y entonces, a mí lo que me parece muy importante señalar del proceso de traducción para nosotras tuvo que ver con, diría, 3 cuestiones. La primera, traer estos debates a nuestras universidades, a nuestros ámbitos de discusión, ¿no? A la región en un sentido muy amplio, ¿no? Empezar a leer en español y empezar a escribir, a responder. Nadie dice que sea ni el mejor ni el peor libro, es un libro que nos sirve para iniciar la conversación. De ahí hay una apuesta teórica y un llamado muy grande de nuestra parte a buscar superarlo, ¿no? A que inicie una discusión en la región, e inicie una discusión en español sobre esto, y también inicien investigaciones en la región sobre esto que está ocurriendo, ¿no? Digo, como esto también es una perspectiva de trabajo, una manera de trabajar con datos, y ahí, si quieren, el segundo punto para nosotras es
¿no? Aprender de estas herramientas y empezar a desarrollar investigaciones, sobre todo con fuerte sustento empírico, ¿no? Que nos permitan ver cómo este tipo de desigualdades, como pueden ser este caso que les mostraba recién de San Francisco, también ocurren en nuestros territorios y a qué poblaciones afectan, quiénes son los principales beneficiados, cómo se da. La segunda cuestión que nos interesaba mucho sobre la traducción era no dejarlo solo en lo académico, ¿no? Y no hacerlo solas. Entonces, ahí diría que había como una doble relación entre un proceso colectivo, aquí está Elena, y Elena para mí ha sido un gran apoyo sobre el final del proceso de traducción. Realmente hemos participado personas de distintos países de la región, y eso enriqueció mucho el debate porque, bueno, ni hablar que decimos palabras distintas, nos apropiamos distinto del español, pero también tenemos cosmovisiones muy distintas. Entonces fue un proceso colectivo y fue un proceso muy activista. No nos interesaba, más allá de los títulos, de nuestras inserciones en las universidades, hacerlos en esa clave, ¿no? Queríamos pensarla en el modo más comunitario, más activista, más de sociedad civil, que el libro pudiera circular. Y eso fue algo súper importante para nosotros. De hecho, la presentación fue en un espacio cultural y no en una universidad, y fue una decisión hacer eso. Y la tercera, y tal vez la más académica, si se quiere, tenía que ver con cómo reinterpretábamos algunos conceptos. Y aquí lo central fue cómo traducíamos y cómo pensábamos en clave latinoamericana, como no solo teníamos a la racialidad, que ellas muy bien lo habían descrito, sino como también teníamos a la colonialidad operando. Y entonces de ahí la importancia de, por ejemplo, tomamos la decisión de, junto con las autoras, de traducir, por ejemplo, personas negras como identidades racializadas, y hablar de las discusiones indígenas y de los pueblos originarios, en lugar de categorías como los Native Americans, y de pensar eso, qué herramientas teníamos desde América Latina que aportábamos y que podíamos enriquecer al libro. Y ahí salió un documento anexo de la traducción, en donde están esas aclaraciones y en donde están también algunas perspectivas teóricas que dijimos, bueno, si lo vamos a hacer en clave latinoamericana, esto lo tenemos que hacer explícito. Y aquí, muy sintéticamente, me gustaría pasar a la segunda parte, ¿no? Que yo les decía, la línea de acción, el desarrollo aplicado, de cómo poner en práctica este conjunto de herramientas teóricas que nos habilita el libro, y estoy segura, y cada vez más todas las discusiones que las y les latinoamericanos demos en adelante. Con Datagénero decidimos empezar a trabajar en algún tipo de desarrollo vinculado a la inteligencia artificial con un enfoque feminista. ¿Y por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir? Y así, de esa discusión y ese proyecto nació Imurai, que es una herramienta, es un software que lo que crea es bases de datos anonimizadas de sentencias judiciales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queríamos hacer y qué es lo que nos interesaba hacer con Imurai? Bueno, sabíamos que los poderes judiciales tienen muy pocos niveles de credibilidad, sabemos poco, muchas veces hemos trabajado en América Latina por leyes en defensa de los derechos de las mujeres, pero sabemos muy poco de lo que hace la justicia, si las cumple, si no las cumple, cómo se dan esas sentencias, cómo juzgan los jueces. Hay muy poca información, ¿no? Es el poder que menos ha transparentado, se ha sumado a los procesos de apertura de datos y demás. Y a la vez, porque una de nuestras cofundadoras trabaja en el Poder Judicial, ella siempre nos decía, bueno, una gran resistencia que ahí viene es la falta de tiempo, es bueno, que hay que transformar demasiadas cosas y que no se pueden ocupar. Y entonces ahí decir, bueno, ¿cómo podemos usar a la inteligencia artificial para agilizar ciertos tiempos, sobre todo los mecánicos, pero, y me voy a detener en el pero, con mucho control por parte de quienes estén trabajando en ese proceso, no para que la inteligencia artificial sea predictiva, ni para que tome decisiones de forma automática, sino simplemente para que agilice tiempos mecánicos, y luego haya así mucha validación humana al respecto. Y entonces la idea
Y el objetivo fue, por un lado, anonimizar las sentencias, primero que la primera parte estuviese orientada a que de esos PDF se borrara la información de los datos sensibles, y luego a que a partir de entrenarlo pudiera extraer de las sentencias información relevante para estructurar un set de datos. ¿Y qué es la información relevante? De repente, bueno, en lo que hace al hecho en sí mismo, cuándo ocurrió, de qué manera, y etcétera, como para identificar patrones, y en lo que también hace al juzgamiento de la violencia de género, empezar a ver, bueno, la demora, cuánto tiempo tardan en tramitarse las causas, cómo se da todo ese proceso, también de cara a empezar a medir o a ver cómo trabajan los poderes judiciales. Y entonces, bueno, usamos un poquito de memes para reírnos. Esto es como que estamos nadando en un océano difícil, y lo sabemos, y entonces se trata de empezar a construir y a pensar tecnología que nos sirva. Se trata también de ser muy conscientes sobre los riesgos y muy claras sobre los usos y los límites que vamos a tener, por un lado, y por otro, de empezar a buscar soluciones a estos problemas que sabemos que las mujeres y las personas LGBTI tenemos, y son muchos. Este que yo les cuento es el primero y es por donde arrancamos, pero sin duda no es exhaustivo, hay un mar de cuestiones a trabajar y a seguir para profundizar en el análisis. Y ahora sí, para cerrar, a mí me gustaría dejar algunos disparadores para iniciar la conversación que quieran. Por un lado, empezar a pensar cuáles han sido los aportes de los feminismos y qué es lo que nos trae en el campo de la ciencia, de la tecnología y de la ciencia de datos en particular. Al final, datos esto como una forma, como un método, como una manera de pensarlo. Y ahí, desde América Latina, y yo diría especialmente como nosotras de Datagenda como organización, nos interesa también hablar desde transfeminismo de datos y de no pensar un feminismo binaria, porque nos parece muy importante la alianza entre el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y el movimiento LGBTI, y desde ese lugar repensar estos procesos. Y ahí yo les decía, ¿no? que una definición desde América Latina, que a mí me llevó a construir, pensando y repensando todas estas cuestiones, tiene que ver con traer a la colonialidad como algo central, ¿no? Como que no se nos puede escapar cuando estamos construyendo y cuando estamos pensando desde estos lugares, como un eje clave para este tipo de análisis. Y entonces así empezar a construir más investigaciones y más teoría y más trabajos empíricos que nos den cuenta de todas estas líneas, y en los desarrollos de tecnología, no solo pensar tecnología que busque reducir o mitigar estos sesgos que tenemos, porque eso es una gran parte, pero sino que también se diseñe tecnología para los intereses de las mujeres, de las personas LGBTI, que de esta manera también podamos trabajar para contribuir a cerrar brechas. Bueno, eso ha sido todo. Muchas, pero muchas gracias, y aquí dejo mi correo también por si tienen alguna duda, y feliz de seguir conversando. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mailena. Ahí tenemos algunos aplausos entre nuestros asistentes. Tenemos algunas preguntas, pero las estoy juntando para el final, así que por favor, quienes quieran escribir una pregunta para Mailén, la dejan en el chat. Yo después voy a hacer una recopilación de todas y se las voy a plantear para la sesión de preguntas. Y ahora entonces quisiera pasar, perdón, quisiera pasar entonces a saludar y darle la bienvenida a Elena Suárez. Elena ya ha estado antes con nosotros acá en los coloquios, es una invitada asidua de la casa, estamos muy contentos por eso. Ella es activista y productora de comunicación social centrada en los derechos humanos y el feminismo, y ha trabajado para organizaciones feministas de derechos humanos locales e internacionales en diferentes partes del mundo. Desde el 2015 recopila y trabaja con datos sobre casos de femicidio en Uruguay, feminicidiouruguay.net. Y ahora hoy día nos va a contar un poco sobre visualidad del feminicidio. Perdón. Elena, ¿puedes compartir pantalla? Perfecto. Y aquí seguimos la misma tónica de antes. Guardo sus preguntas. Si tienen a lo largo de la presentación de Elena preguntas para Elena,
ojalá me lo puedan indicar y así yo también las voy guardando para eso. Muchísimas gracias, Emi. Muchas gracias, Amaranta. Bueno, saludos a todas las personas que están en el coloquio. Yo quería, bueno, primero que nada agradecer a Maylen y a Karen por esas presentaciones tan interesantes y, bueno, yo voy a presentar algo bastante distinto, pero me parece que se van uniendo los temas, ¿no? Karen nos habló de la violencia digital, que obviamente tiene un fuerte componente de género, y Maylen nos habló de feminismo de datos. Y de alguna forma mi presentación, que va a ser sobre lo que yo llamo visiones de feminicidio, va a conjugar algunas de esas cosas, ¿no? Es una presentación sobre datos sobre violencia. Quiero explorar un poco el rol de los datos en la visualidad del feminicidio, y tiene que ver con el feminismo de datos porque porque mi investigación se paró desde ese lugar, desde una exploración feminista sobre los datos. Bueno, voy a empezar con un básico que seguramente la mayoría de ustedes están familiarizados, pero para compartir la definición de feminicidio, son las muertes violentas de mujeres motivadas por el género, ¿no? Y esto incluye mujeres cis y trans. Es la punta del iceberg de las violencias de las que nos está hablando Karen, ¿no? Es parte de un entramado de violencias cotidianas que culmina a veces en el asesinato o otra forma de causar una muerte violenta de las mujeres. Mi investigación, como dije antes, se centra en los datos de feminicidio. El contexto de la investigación es que yo, como dijo Amaranta en la introducción, vengo realizando datos de feminicidio para Uruguay desde 2015 y me interesaba mucho explorar mi propia práctica. Y ahí de alguna forma ya empieza a entrar la idea del feminismo de datos, porque no me paro desde un lugar, desde la ciencia objetiva, donde yo estoy estudiando los datos que hacen otras personas, separándome completamente de mi objeto de estudio, sino que por el contrario yo estudio mi propia producción de datos, parándome desde una situación en la que soy una mujer activista latinoamericana, pero que estudia desde una universidad en Inglaterra. Habiendo dicho eso, no soy la única que genera este tipo de datos. Desde 2010 ha habido como un crecimiento en la producción de datos de feminicidio en América Latina. Sobre todo este mapa que ven es un mapeo de proyectos que realizan datos de feminicidio en la región. Y esta producción de datos de feminicidio se está circulando mucho por las redes sociales. Y ese era un punto que me interesaba investigar, y en esta presentación voy a hablar de eso, que es qué reverberaciones tiene esta circulación, ¿no? ¿Qué efectos, qué ecos se producen cuando los datos de feminicidio circulan en las redes sociales? Y más específicamente voy a hablar en esta presentación de qué visiones de feminicidio se modulan con los datos de feminicidio. Y cuando digo se modulan, quiero decir que los datos tienen alguna participación en cómo se generan estas visiones. Y ya vamos a ver de qué estoy hablando más específicamente. En mi investigación me propuse estudiar lo que llamo situaciones. Estoy siguiendo a Norche Marrés, que fue mi supervisora doctoral. Una situación es un momento en el que hay un antes y un después, ¿no? Podemos definir la situación como ese punto de inflexión. Por ejemplo, el feminicidio es una situación en la que hay un antes y un después para la vida de esa mujer, pero también para la vida de todas las personas involucradas. Pero yo quería específicamente no centrarme en el feminicidio en sí, sino, como dije antes, en los datos de feminicidio. Entonces, la situación en la que yo me centro en mis investigaciones es la situación de ser o de aprender a ser afectada por los datos de feminicidio. Esto, que parece un poco raro cuando lo digo de esta forma, lo que significa es que yo quiero estudiar encuentros con datos de feminicidio. Entonces, si pensamos en las redes sociales, un encuentro con datos de feminicidio es cuando vemos, por ejemplo, un tweet en el que aparecen datos de feminicidio, y me interesa entender de qué formas, si lo hace, estos encuentros con datos de feminicidio interrumpen la vida cotidiana. Y esto
es porque Marcela Lagarde de los Ríos, una estudiante mexicana, antropóloga mexicana feminista, que es fundante para el estudio del feminicidio, ha dicho que es el silencio social, la inatención y la parálisis cotidiana, todo esto contribuye al feminicidio. Entonces me interesa entender si el encuentro con datos de feminicidio produce una interrupción a este silencio social, una interrupción a la parálisis. Quería compartir un poco con ustedes de la metodología porque es un seminario de investigación y porque estoy segura que hay muchos estudiantes aquí presentes, entonces quería compartirles cómo hice este encuentro. Mi metodología, para la parte específica que estoy presentando en este seminario, es lo que se llama convivir con los datos. Viene del inglés y ahí pienso mucho, Maylene, en las dificultades de traducción, porque mi doctorado lo hice todo en inglés. Soy bilingüe y mi cabeza piensa en los dos idiomas indistintamente, pero no se puede comunicar así tan fácil. Convivir con los datos quiere decir tomarnos nuestro tiempo, estar con los datos. No solamente, y no solamente tomarlos como un objeto, sino como algo con lo que estamos conviviendo, ¿no? Que implica también ese convivir que los datos tienen vida, ¿no? Y considerar la vida propia de los datos como parte de la investigación, no tomarlos como algo frío y inanimado, sino como algo que puede tener sus propias vivacidad. La intención era especificar qué entidades de distintas escalas o tipos componen la situación bajo análisis. Recuerdan que estaba hablando del encuentro con datos de feminicidio en redes sociales. Y a la vez para esta parte quería considerar las imágenes que estaba encontrando en mi conjunto de datos no como objetos solitarios, sino como un entramado o red. Y ahí pensaba en lo que decía Karen de cómo estamos viendo cómo esas redes de imágenes que circulan online están convergiendo con la inteligencia artificial para reproducir estereotipos y violencia. Pero bueno, entonces mi metodología fue de convivir con los datos y considerar imágenes de forma agrupada, no como imágenes individuales, como podríamos estar haciendo en un análisis de la política de la representación, por ejemplo, para entender qué entidades están participando en esos encuentros con datos de feminicidio. El dataset que utilicé es, esto para quienes les interesan las metodologías cuantitativas, mi metodología es una mezcla de quanti y quali. Utilicé un dataset de casi 3 millones de tweets generado entre el 1 de septiembre de 2020 y marzo 2021. De estos casi 3 millones de tweets relacionados al feminicidio, que los tomé con una herramienta que se llama TCAT, con este dataset filtré los tweets que incluían una mención a los datos. En la pantalla pueden ver las queries, como se llaman, las palabras clave que utilicé para hacer estos filtrados. Entonces son de los tweets, del mundo de tweets en ese periodo de tiempo que habla de feminicidio, estamos hablando en castellano, si bien mi investigación fue escrita en inglés, mi base de datos era toda en castellano. De esos tweets estudié los que mencionaban, además del feminicidio, la idea de datos, ¿no? Con palabras como dato, infografía, registro, observatorio, o sea, palabras que refieren tanto a los datos como en sí, como a los métodos cuantitativos para recoger datos. Ahí pueden ver que de esos casi 3 millones de tweets, aproximadamente 170.000 mencionaban datos. Eso fue para mí ya un hallazgo interesante, porque esperaba que hubiera más porcentajes, más o menos un 6% de los tweets. Esperaba que hubiera muchos más que mencionaran los datos, pero no es así. Eso quiere decir que la disputa o discursiva sobre feminicidio en redes sociales no se está dando principalmente a través de los datos. Sigo. Les voy a compartir algunos conceptos que estoy manejando en investigación para después
empezar ya de lleno a hablar de las imágenes. El primer concepto que quería compartir es la idea de politicalidad afectiva. Estamos familiarizados con la idea de que los datos son políticos, sobre todo quienes hemos leído el libro Feminismo de Datos, sabemos que los datos son políticos, es decir, no son neutrales. Pero yo quería hablar, perdón, yo quería hablar de la idea de politicalidad porque me interesaba la dimensión estética de los datos. A veces cuando hablamos de política nos vamos muy rápidamente a ideas de representación o de disputa discursiva, y a mí me interesaba hablar de una dimensión un poco más amplia de la potencialidad de los datos de ser políticos, de la forma en que lo entendemos las feministas, ¿no? Las feministas sabemos que la política no sucede solamente en los parlamentos, sino que la política sucede también en la vida cotidiana, sucede en las emociones. Entonces, hablar de la politicalidad afectiva implica hablar de una dimensión política más amplia que lo que entendemos como normalmente como la política con P mayúscula. En ese sentido, lo que me interesaba investigar, y es lo que voy a presentar un poco, es que los datos activan y se activan en distintas configuraciones con emociones y con acciones, con el fin de producir un cambio social. Esto quiere decir que cuando estuve estudiando este dataset de tweets que refieren al feminicidio y a los datos, encontré que entraban en juego distintas acciones y emociones. Cuando estaba el dataset completo, pero cuando aparecían los datos veíamos distintos juegos entre las acciones y las emociones que aparecían en el dataset. Otro concepto que todas conocemos, pero también me parece interesante ver otro aspecto de este concepto, es la idea de la datificación. Normalmente entendemos la datificación como la forma en que todas las actividades y relaciones humanas se están transformando en datos, ¿no? La datificación la entendemos como por ejemplo, cuando yo le doy me gusta a un tweet, eso se convierte en un dato. En esa forma normalmente entendemos la datificación. Pero hay otra definición que a mí me gusta mucho, que es de Paul Durich y Edgar Gómez Cruz, que define la datificación como los procesos de trabajo simbólico e imaginativo que subyacen a pensar en algo como datos en primer lugar. Es un poco complicado, pero lo que quiere decir es que para estos dos autores la datificación es el proceso en el que pensamos en algo como datos. O sea, definimos algo como datos sin que necesariamente sea tan obvio que es un dato. Y nos quedamos con esa idea y después vamos a entenderla un poco más. Y finalmente quería ir a la idea de visualidad, que es la forma en que se construye lo que se ve y cómo se ve, ¿no? Esto está muy relacionado a la idea de Foucault, de el poder discursivo, ¿no? Es la forma en que lo visual construye un tema o un sujeto, pero también construye cómo se ve ese sujeto o ese tema. Y hay otra definición que profundiza esto, que es de Blaggard, siguiendo a Mirzoeff, que habla de la visualidad como una serie de estructuras, o un sistema más bien que un sistema de estructuras de visibilidad e invisibilidad que clasifica y separa a los individuos en vidas políticas y dignas de duelo o vidas culturalmente cosificadas y marginadas, ¿no? Entonces es importante pensar en la visualidad de los datos, para mí, porque participan en esta disputa por cómo se ve y qué se ve, específicamente pensando en el feminicidio. Y ahora sí veo lo visual, me estoy extendiendo un poco, pero ahora voy a ir un poco más rápido. Entonces tenemos esta idea de la politicalidad afectiva que quería estudiar de los datos, la idea de que la datificación no es solamente ese proceso en que las cosas se transforman en datos, sino un proceso en el cual podemos imaginarnos que algo es un dato, aunque no necesariamente lo parezca. Cuando pienso en los datos de feminicidio, en esta diapositiva vemos algunos ejemplos de
de las formas en que toman estos datos, ¿no? Entonces tenemos arriba a la izquierda una planilla, una base de datos, después siguiendo hacia abajo tenemos los mapas de feminicidio, el mapa de Uruguay, que es uno que hago yo, y el mapa de México, que es el que hace María Salguero. Después arriba a la derecha tenemos una infografía con una gráfica de torta, con gráficas de barra, pero también incluyo esta imagen, que es una imagen de la colectiva No Estamos Todas, que es una ilustración de una mujer que ha sido víctima de feminicidio, que incluye el título ese, No Estamos Todas, en el margen de la imagen. Y ahí empiezo a pensar en cómo me imagino que esta ilustración es un dato, ¿no? O cómo se relaciona con los datos. Y específicamente me pasa eso porque el eslogan No Estamos Todas, a mí, porque estoy pensando desde esa perspectiva de la datificación, me hace pensar en la cuantificación. Para saber que no estamos todas, tenemos que saber cuántas estamos y cuántas nos faltan, ¿no? Estamos hablando de alguna forma de cuantificar esa pérdida, ese no estar todas. Y esto pasa con casi todos no, pero con muchos de los eslogan relacionados al feminicidio. Por ejemplo, Ni Una Menos, que también tiene esa idea de la cuantificación, o un eslogan que usamos mucho en Uruguay, que es Tocan a una, tocan a todas, que también tiene esa relación entre lo singular y lo colectivo, y que también nos hace pensar en números y cifras. Entonces, ya teniendo esta idea, ¿no?, de que estoy pensando en datos, pero estoy pensando en algo que no parece un dato, como ser esta ilustración, voy a las imágenes que encontré en el dataset de Twitter que estaba estudiando. Entonces, les recuerdo, tenía el mundo de 3 millones de tweets, de ese mundo, 3 millones de tweets sobre feminicidio, de ese mundo había unos 170.000 que se relacionaban con los datos o que referían a los datos de alguna forma. Lo que hice fue investigar las imágenes que estaban adjuntas a estos tweets. Y un primer hallazgo fue que en el general del dataset, en los 3 millones, había como un 80% de tweets que incluían una imagen adjunta, pero eran muchos menos, eran como un 50% en los tweets que referían a datos. Y eso ya empieza a mover un poco las cosas porque hay un libro que es bastante importante para las feministas que estudiamos los datos, que se llama Raw Data is an Oxymoron, que es los datos crudos son un oxímoron, que de Virginia Gittelman y Jackson, no me acuerdo su nombre primero, en que ellas dicen algunos preceptos de cómo podemos definir qué es un dato. Pero uno de los preceptos que usan es los datos se movilizan gráficamente. Y a mí me pareció interesante ver que no era cierto que yo me imaginaba, siguiendo ese precepto, que los tweets que referían a datos iban a tener más imágenes adjuntas o iban a estar más relacionados con las imágenes que otros, y no era este el caso. Y lo otro que no era el caso era que fuera tan obvio que los datos los encontramos como datos. Si ven este collage de imágenes que realicé a partir de las imágenes que estaban adjuntas a tweets, vemos que no es lo más común la gráfica, ¿no? La visualización de datos convencional, lo que esperaríamos, ¿no? Una gráfica, un número, una cifra, un mapa, ese tipo de visualizaciones gráficas de los datos no es necesariamente lo que estaba más presente. Entonces tenemos estos tweets que circulan en redes sociales que refieren a datos y tienen imágenes adjuntas, pero no necesariamente son imágenes que refieran a visualizaciones de datos convencionales. Al convivir con estos datos de distintas maneras, usé métodos computacionales, pero también pasé mucho tiempo mirando estas imágenes y reflexionando sobre ellas, o sea que trabajé de forma quanti y quali. Encontré que había algunos temas visuales que se repetían, ¿no? Obviamente un tema visual que se repetía era la visualización de datos convencional, ¿no? Pero no era el que se repetía más. Los otros temas visuales eran los memoriales.
La idea de los, ¿no? Por ejemplo, se ven algunos hacia la parte superior derecha, donde vemos flores o escenas de fotos de muchas mujeres. Ese tema visual se repetía. Otro tema visual, si se quiere, o sea, de tipo de representaciones gráficas que se veían, eran imágenes de mujeres individuales. Una mujer sola, su rostro en general, representada como una sujeta. La contracara, hombres individuales. Muy pocas imágenes de hombres individuales, pero muy repetidas. Eran casi de las más retuiteadas, eran los tweets que contenían estas imágenes de varones. Ahora voy a hablar en más detalle de eso. Después, otro tema visual era la protesta. Mujeres en la calle en lucha. Y cuando digo mujeres, también digo cuerpos feminizados, ¿no? Obviamente es una falacia decir que son todas mujeres simplemente mirando las fotos, no podemos saber el género por la visual, pero cuerpos feminizados juntas en las calles protestando. Y los dos últimos eran, el siguiente tema era personajes de la política, hombres y mujeres que claramente se visualizaban como personas que de alguna forma eran políticas. Recuerden que estoy mirando un dataset de toda América Latina, entonces no necesariamente yo conozco a todos los personajes, pero las representaciones siguen algunas convenciones en las que es fácil darse cuenta que alguien es un personaje político, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la izquierda esa mujer con un micrófono rodeada de policías. Es claro que esa persona es una mujer política haciendo una presentación. Y el último tema son las placas. Placas que son imágenes gráficas con texto, que en general son una invitación o son un memorial, son como imágenes textuales que nos invitan a hacer algo. Lo que yo hice fue mirar cada uno de estos temas visuales y empezar a mirar el trabajo emocional o el trabajo político que estaban realizando. Por ejemplo, encontré que muchas de las imágenes están haciendo el trabajo político de compartir conocimiento con números, ¿no? Ese es el trabajo más típico de los datos, el compartir conocimientos y sabidurías sobre el feminicidio usando las cifras. Y dentro de este tema visual había distintas representaciones, pero como van a ver, se van mezclando, ¿no? Acá también tenemos una representación de una mujer individual como sujeta, parada, fuerte en su lucha. Otro trabajo político y emocional que realizan los datos es el trabajo de recordar y nombrar, que son dos pilares de la lucha feminista contra las violencias de género, ¿no? Sobre todo la memorialización de las mujeres que ya no tenemos. El otro trabajo político que se realiza en Twitter utilizando los datos es como al revés. Normalmente la mayoría de los tweets que yo estaba investigando ofrecían datos, ¿no? O para usar un término que uso en mis investigaciones, proyectan los datos, ¿no? La idea de una proyección de datos es, por ejemplo, una visualización. Esto, el tema visual que les comenté de los hombres solos, en general lo que está haciendo es una búsqueda de datos. Los datos, en este caso, en vez de ser lo proyectado, son lo que falta, lo que se necesita. Y por este mismo motivo son de las imágenes que generan más trabajo en las redes sociales, las que más se retuitean y replican, porque son, en general, búsquedas de perpetradores. Por ejemplo, un caso particular fue un perpetrador de un feminicidio en México que se había escapado a Chile y le pude seguir el retuiteo durante todo ese periodo con una alta intensidad de trabajo. Luego, el otro trabajo político que se realiza es señalar la acción o inacción del Estado o gobierno. Es más frecuentemente la inacción con respecto al feminicidio. Y finalmente, el para mí más importante trabajo que se realiza con con los datos en las redes sociales visualmente, es el trabajo de acuerpar. Acuerpar es una noción de la feminista comunitaria Lorena Cabnal, que habla de cómo los cuerpos indignados se juntan para generar energía.
y de alguna forma hay muchas de las imágenes y visualidades que se adjuntan a los datos de feminicidio en las redes sociales hablan de este acuerpar y generan en sí un acuerpar en las redes sociales, ¿no? Son imágenes de cuerpos feminizados y mujeres en las calles, pero a la vez generan en la línea de tiempo de Twitter un acuerparnos digital que también genera interacciones entre nosotras feministas, ¿no? entre mujeres. Termino por acá. Yo considero que los datos son vibrantes, como dije antes, tienen vida. Pensar en las imágenes como cosas vibrantes también implica que podemos mirar mucho más allá de la representación o de la política de la representación. No es, me parece que lo que estoy proponiendo es mirar más allá de, por ejemplo, si las imágenes son sexistas o si reproducen estereotipos raciales. Ese trabajo es muy importante, pero además le podemos sumar qué otras politicalidades y qué otras afectividades se pueden sumar cuando estamos mirando las visualidades. Las imágenes que les presenté seguramente ninguna de ustedes puedan pensar que están relacionadas a los datos, pero yo considero que están moduladas por los datos porque tienen esa relación de la singularidad a lo colectivo que hablamos y que expresamos en eslóganes como ni una menos, o no estamos todas, o tocan a una, tocan a todas. Mi invitación con esta presentación es que las personas que estudiamos los datos miremos más allá de lo convencional de los datos, de la representación en visualizaciones de datos o de la organización de nuestras planillas y bases de datos, y que miremos un poco más a cómo los datos participan en la creación de distintas visualidades para los temas que nos importan. Gracias. Gracias a ti, Elena, por esa presentación. Creo que, como tú bien decías al principio, hay una suerte como de sinergia, o sea, como concatenando muy bien los tres temas, las tres presentaciones que vimos hoy. Y tenemos varias preguntas desde las audiencias que nos están acompañando. Y aprovecho el momento también para saludar a quienes nos están viendo desde Concepción, Viña del Mar, Arica, Temuco, Valdivia, Antofagasta. Esa es una de las cosas buenas que tiene hacer esto digitalmente. Podemos tener un alcance mucho mayor a nivel local, o sea, regional también. Y también nos acompañan desde Uruguay, vi por ahí. Así que ahí, Elena, tienes una coterránea que te está acompañando. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a revisar algunas de las preguntas que nos llegaron. Voy a partir con una bien cortita que hizo Verónica Grunewald a Elena, porque creo que es importante, como que quizás lo podamos dejar en el chat. Si le puedes repetir, por favor, los autores que sirvieron para trabajar los datos. Creo que había uno que decía Jackson, no me acuerdo cuál era el otro nombre. Son miles. Mi Son miles. supervisora, Norte Marrés, obviamente el libro Feminismo de Datos, y el libro Raw Data is an Oxymoron, que es Gittelman and Jackson. No me acuerdo de los primeros nombres, pobres personas. Lo escribo acá. Sí, Pero hay les estos nombres. compartí mi Perfecto. presentación, así pueden ver, están entre paréntesis los autores. Genial. Muchísimas gracias, Elena. También de Verónica, pero esta vez para Mailén, la pregunta es, ¿cómo puede legislar sobre los abusos con las imágenes en redes sociales si las mismas no radican en Chile? Yo creo que se refiere un poco a que esto de que, el servidor está afuera y que finalmente las imágenes uno como que le entrega eh, la potestad de alguna forma a la red social, y de ahí ya la imagen deja de ser como propiedad. Creo que por ahí va, o no, Verónica. Si no, por favor, puedes comentar más en el chat. Pero Maylene, si tú sabes más o menos hacia dónde va este tema, puedes comenzar a responder. Bueno, lo primero que voy a decir es que yo no soy abogada, o sea que mi respuesta va a ser muy limitada en este campo. Creo que como todo hace falta, en principio, empezar a estudiar qué tipo de respuestas están teniendo otros países en esa materia. Y en realidad voy a hablar, que para mí aplica la lógica de pensamiento para pensar las soluciones, por ejemplo, con las discusiones que está habiendo sobre cómo legislar IA o cómo tener registros algorítmicos por parte de los estados y ese tipo de legislación.
Entonces, lo primero que me parece que siempre tenemos que hacer para pensar cualquier tipo de legislación es qué se está haciendo, que han hecho otros países que lo han discutido. Por lo general, en estas discusiones, el norte nos lleva ventaja. ¿Qué ha funcionado y qué no? ¿Qué es buena experiencia y qué no? ¿Cuál es la cultura institucional y judicial de ese país? Porque últimamente yo empiezo a tener mucho reparo. Esto, hace un tiempo pasaron por Buenos Aires las compañeras estuve junto a TDX Luchadoras, hablando sobre esto, seguridad en Internet, y era como, ok, de repente tenemos leyes, pero si los jueces no las hacen cumplir, si la justicia sigue siendo súper machista, si sigue habiendo, por caso de la violencia sexual, yo me acuerdo en Argentina hace un par de años, que había un abuso a niñas menores de 13 años, y la respuesta del juez fue que en los barrios populares la edad sexual se iniciaba antes, y eso no era un problema. Entonces digo, esa es la justicia. Entonces, sí, las leyes hay que mirarlas, hay que pensarlas y hay que hacerlas, pero luego tenemos severos problemas en las implementaciones. Si tampoco trabajamos para mejorar o incidir o poner presión en que empiece a cambiar el juzgamiento incluso offline, porque ¿cuánto se juzga la violencia sexual? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres conocemos que han sufrido abusos y cuántas sabemos que hayan denunciado? ¿Y cuántas tuvieron ganas de hacerlo? ¿Y cuántas de las que denunciaron y lo hicieron, que, si no me equivoco, algunos datos así globales que circulan es que es menos del 1% lo que se denuncia, ¿cuánto de eso acaba con condenas? Entonces, yo ahí realmente me pregunto, ¿cuál es la estrategia más efectiva? Y si nos basta solo con pensar leyes, o si de verdad tenemos que empezar a poner mucho más el foco en qué está haciendo la justicia y exigir más acción, formación de quienes están en el Poder Judicial y más transparencia incluso, para generar soluciones. Porque si no, cada vez ocurre eso, tenemos más leyes y menos posibilidad de hacerlas cumplir. Y eso también está generando muchos descontentos en nuestras democracias, en el movimiento feminista, digo, genera un malestar. Así que bueno, perdón, no, esos serían mis aportes a esta pregunta. Gracias, Maylene. No sé si Elena quiere hacer agregar algo antes de pasar a la siguiente. ¿No? Paso. Ya. Bueno, justamente Verónica preguntaba esto en términos de si existe una organización mundial que vele por esto, y esto también como que de alguna forma ella plantea aquí, cuando se roba una imagen de un niño o niña y comienza a distribuirse en Internet, se inicia un proceso que pone en riesgo al mismo niño o niña y su proceso natural de infancia. Eso también me hizo acordar un poco de lo que ha pasado recientemente en España y en Lima, en Perú, recientemente con estas imágenes generadas por inteligencia artificial de desnudos falsos, ¿no? De compañeras, entre compañeros. Entonces también allá ya hay una legislación y se está siendo aplicada, a diferencia de lo que cuenta aquí Maylene en relación a Argentina. No sé, entonces, ¿existe una organización mundial o a nivel latinoamericano que esté como empezando a impulsar algún tipo de legislación o de normativa a nivel regional? ¿Tú sabes eso, Maylene? No, no puntualmente la violencia sexual, porque no es un tema que yo trabaje. También, mientras hablabas recién, pensaba mucho en las agencias de cooperación internacional para estudiar estructuras criminales, ¿no? Porque me parece que ahí una parte puede ser lo que la IA invente y cómo trabajamos para buscar responsabilizar a las empresas o a quienes estén haciendo ese tipo de desarrollos, y por otro lado me parece que está la circulación de las imágenes para el consumo y la propagación de redes de pornografía, y ahí sí me parece que hay más trabajo internacional o hay más redes transnacionales en esa línea, lo mismo que en relación con la trata, ¿no? O sea, que ahí veo más relaciones. Pero creo que también es un problema, o sea, empieza a requerir cada vez más articulación transnacional por la misma deslocalización que nos va generando la tecnología, dónde se alojan los servidores, quién lo produce y todo, ¿no? Es como eleva los niveles de complejidad y eso es un gran desafío. También eso, ¿no? Como para que esas discusiones, cuando llegan a las discusiones políticas parlamentarias, puedan abordarla en su complejidad y no sean respuestas parciales y poco
efectivas. Y capaz que agregar a eso que las leyes no son suficientes, ¿no? O sea, Llegan son tarde, sí. necesarias, pero no nos alcanzan para nada. Por ejemplo, en Uruguay tenemos, justo estaba revisando eso, ¿no? En Uruguay tenemos normativa que tipifica el feminicidio desde 2017, 2018, y no ha cambiado nada. Porque, o sea, si miramos las cifras puramente, ¿no? O sea, ha cambiado mucho en términos de la comprensión social del tema, pero en términos de realmente hacer un cambio sustancial, las leyes. Uruguay es un país muy particular porque tiene leyes que van más rápido que el avance cultural, ¿no? Tenemos como leyes muy progresistas y gente muy poco progresista, es como raro. Pero sí, se necesita mucha más articulación. Por ejemplo, en Europa lo que tienen es mucho más desarrollado, sobre todo con el tema de el GDPR, el General Data Protection chiqui, que no me acuerdo cómo es la cifra en general, pero ahí tienen definido, por ejemplo, qué es un sujeto de data, ¿no? El data subject, y es, bueno, lo que tienen es que tienen más articulación regional, entonces tienen un poco más de estructura para que después estas cosas se puedan analizar, como decía Maylene, de una manera más global, porque no son cosas que se puedan restringir al local. Tenemos que avanzar en América Latina en esa articulación regional, sí. Pero Totalmente. Karen creo que estaba diciendo eso, también tiene que ver con la educación y el cambio cultural, no solamente la infraestructura legal o tecnológica. Absolutamente, probablemente también ese impulso viene también desde la sociedad civil, finalmente que se organiza y plantea el tema, lo pone en el tapete como algo a legislar, que también se ha visto con las distintas marchas de los 8M y las manifestaciones en torno a estas temáticas. Hay una pregunta de Camila Alcaíno que dice, ¿cómo se conecta la investigación de Elena con el desarrollo teórico sociomaterial, Sociomaterial, actor sí. red, semiótica material? Elena. Ok. Actor red, hice así, y me olvidé de ello. Porque, bueno, yo trabajo de una manera, me gusta decir que yo soy muy indisciplinada, no interdisciplinada. Mi título, que lo conseguí hace pocos meses, entonces por eso lo estoy diciendo todo el tiempo, es doctora en estudios interdisciplinarios, pero más bien son indisciplinados. Entonces la teoría actor red me parece como que tiene cosas muy válidas, pero no me servía a mí para mi trabajo. Sí, lo otro que está mencionando Camila, que es la semiótica material, mucho de mi trabajo, sobre todo en esta parte en la que estudié las imágenes, está inspirada en en el nuevo en el trabajo de las teorías de nuevo materialismo, por ejemplo, Bennett, y la idea de vibrancy, que es muy difícil de traducir, hay gente que lo traduce como vivacidad, em, pero es la vida, ¿no? Esa idea de que las cosas tienen una vida propia más allá de lo que le podemos adjudicar a los seres humanos y que son agentes en sí. Entonces, en mi investigación justamente estaba mirando cómo las imágenes se pueden mover más allá de las intenciones particulares de las personas que las postean, ¿no? Me parece que a veces se va como muy a lo teórico cuando miramos la idea esta del materialismo semiótico, como que todo tiene vida y todo tiene acción y todo tiene agencia, porque entonces nos deja de decir algo. Pero sí me parece interesante pensar en el más allá de la intención humana, porque entran a jugar algoritmos, entran a jugar otras capacidades, limitaciones tecnológicas, o sea, el cómo se mueven las imágenes de datos de feminicidio en mi caso, pero otras. Por eso me gusta presentar la metodología, porque pienso que se puede utilizar para cualquier otra temática. Cómo suceden esos movimientos y qué cosas se van pegando a esas imágenes, no tiene solo que ver con qué querían hacer las que lo pusieron ahí, ¿no? O las que lo pusimos, porque también yo pongo datos en redes sociales. Genial, muchas gracias, Elena. Justamente nosotros teníamos presupuestado hasta las 12, así que tenemos los últimos 10 minutitos con una pregunta aquí dice que es para todas,
Voy a partir con la respuesta de Maylene, si le parece. ¿Cuáles pueden ser los pasos para profundizar estos temas y crear instancias que permitan cuestionar acuerdos socioculturales que son reticentes a una sociedad equitativa y justa? Esta pregunta la plantea la profesora Aileen Hudson. Bueno, son preguntas bien difíciles de contestar, todas. Como, no sé, 1.000.000 de cosas. Pero sí voy a decir al menos lo que creo que podemos empezar a hacer. La primera cuestión que diría es que, volviendo un poco a que hay que ser genuinas y auténticas. Digo, creemos en esto y trabajamos en estos temas, y yo soy una profesora universitaria, bueno, velar por que esos contenidos estén en las currículas o en la oferta, generar este tipo de espacios, este tipo de intercambios, eso empieza a habilitar debates ya que circulen. Digo. De nuevo, me parece muy importante empezar a trabajar en investigaciones empíricas, empezar a fomentar y financiar ciencia en ese sentido. Eso por un lado. Digo. Y luego, desde el lado de la sociedad civil, o por ahí pensando más en, bueno, cómo hacer ese cambio cultural, como hay algo que tiene que ver con la estrategia que uno se pueda dar y buscar la incidencia y todo lo demás, y después también tiene mucho que ver con los azares, ¿no? A mí yo recuerdo cuando, esto me lo dijo una investigadora cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, que fue sobre las organizaciones sociales y las estrategias de incidencia para el aborto. Y ella me dijo, bueno, pero en la política también hay azares, y hay que tener esa capacidad, ¿no? De repente un tema que parece imposible que entre en agenda, que alguien escuche, que no sé qué, irrumpe, como particularmente pasó en Argentina con la marea verde, ¿no? O sea, hacía 10 años que había una organización que intentaba sostener y promover, 10, 15, un debate en torno a la despenalización del aborto, no entraban, no convocaban, ¿no? Y se conjugaron una serie de factores, muchos excepcionales, que habilitaron ese debate. Entonces, ahí lo que yo diría es, hay que ser organizadas y ser consistentes. De repente, un tema que parece que no entra, que se nos escapa, o que estos debates no llegan, las coyunturas políticas, los momentos sociales, las agendas cambian y entran. Yo estoy segura que cuando inició la revuelta estudiantil en Chile nadie sabía cómo iba a acabar. Y sin embargo, lo que pudo hacer que ese proceso llegue también a buen puerto es que había mucha organización previa, reclamando, pensando, bueno. Entonces, yo creo que ahí lo central es eso, es empezar a pensarlo, a organizarnos, a tener una agenda, y a no desanimarnos cuando eso no ocurre inmediatamente, ¿no? Porque a veces pareciera que es como, sobre todo cuando estamos solamente en las organizaciones de la sociedad civiles y nos corre una agenda, bueno, si eso no da resultado inmediato, bueno, los cambios sociales no son nada inmediatos, los cambios culturales mucho menos, y creo que una parte de eso es saber que el movimiento es parte, y también empezar a pensar y a tener estrategias de resistencia o de defensa, ¿no? Como más de trinchera. Esto por ahí lo digo en relación a lo que Karen planteaba al inicio de la avanzada conservadora, que se viene también en relación a lo que han avanzado los feminismos en la región. Entonces, sabemos o tenemos que ser muy conscientes que cuando también avanzamos mucho, luego viene una avanzada contra eso, porque los derechos están en disputa, porque en definitiva la disputa es por el poder, ¿no? O sea, si estamos discutiendo que a las mujeres hay un sistema y una estructura que la oprime, y eso hace que los varones sean los privilegiados en eso, ¿no? O sea, pero ese sistema funciona porque hay dos partes, y nadie entrega el poder diciendo, dale, te lo firmo. No ocurre eso. Entonces, me parece que es central saber eso, seguir trabajando, no desanimarnos cuando no ocurre, y sí tener muchas estrategias eh, para momentos de más visibilidad y saber avanzar organizadamente, y para momentos de tal vez menos visibilidad, más repliegue, pero cuando nos replegamos tenemos que ser más orgánicas que nunca, más organizadas, más claro hacia dónde vamos, entendiendo, bueno, la coyuntura cambió, me tengo que reagrupar, reorganizar o repensar. Elena o Karen, ¿algo que agregar para el cierre?
Sí, yo diría, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Maylien y agregaría, como pensándonos particularmente desde nuestro lugar en la academia, así que estamos en este seminario, en desarticular también nuestras disciplinas, ¿no? O sea, es importante que haya estudios sobre cosas que parece que no merecen ser estudiadas, ¿no? Porque hay una jerarquía de conocimiento que tiene que ver con qué cosas se estudian y también con cómo se estudian. Entonces, o sea, por ejemplo, yo a veces he presentado este trabajo en simposios de ciencias computacionales y es muy diferente la recepción que cuando lo presento en lugares que están más familiarizadas con la investigación cualitativa, ¿no? Me parece que más particularmente, o sea, Maylien habló de lo general y pienso que particularmente en un lugar en el que podemos tener una incidencia es en jerarquizar los temas que nos importan. En ese sentido, para mí, integrar la idea de que las emociones son políticas y que son tanto dignas de estudio, tanto dignos objetos de estudio, como dignos métodos para conocer la realidad, ¿no? Y que no nos podemos quedar con una idea de objetividad que es patriarcal y aprendida, y que si bien es a veces útil estratégicamente, tenemos que desafiarla y buscar otras formas de producir conocimiento que nos lleven realmente a producir un mundo distinto, ¿no? Si utilizamos las mismas herramientas, vamos a llegar siempre a las mismas conclusiones. Exacto, ahí estamos viendo un comentario de Verónica Grunewald que nos dice también, también hay machismo en la recepción de los temas de investigación. A las mujeres nos dicen que nuestras investigaciones son más bien sociales que científicas, que esa también es una discusión que se da muchas veces. Y también dentro de las mismas ciencias pasa esto, que las ciencias sociales son también percibidas como ciencias más bien blandas, casi opinantes, más que científicas realmente, que también es otra batalla dentro de la misma academia. Si yo digo que soy científica y no me creen, dice Elena. Así es, nos pasa también a muchas que estamos en las áreas de ciencias sociales. En virtud del tiempo y del cansancio también, yo me imagino, de nuestras panelistas que han estado aquí intensamente estas 2 horas conversando con nosotros y nosotras, muchísimas gracias. Quisiera agradecer nuevamente a Maylien, eh, a Elena y a Karen, que sigue por ahí escondida en el chat, por su tiempo, sus presentaciones, justamente como por posicionar estas temáticas y relevarlas, hacer esta discusión, ponerla en el tapete y también ojalá motivar aquí a los estudiantes que están en las salas con distintos profesores viendo justamente estas presentaciones para ver si por ahí sale algún nuevo tema, algún científico joven que quiera empezar justamente a explorar en estas áreas, porque tal como decíamos, acá falta justamente eso, o sea, ojalá sea también un motivante para direccionar la investigación hacia estas esferas que quizás, como decía Elena, no son tan valoradas, no son consideradas como algo estudiable, pero justamente sí lo es, que era una de las preguntas también que había quedado en el chat sobre este activismo, de este acuerpar que hablaba antes Elena, si ha sido estudiado cualitativamente cómo estas herramientas forman, son partes, o sea, forman nuevas formas de activismo y resuenan a su vez en las manifestantes. Entonces se han hecho esos estudios. Creo que aquí también siempre hay ese interés en ver cómo esto resuena en las personas. Así que muchísimas gracias de parte también de la red Periofem, de Wikimedia Chile, y que son parte de este proyecto de vinculación con el medio, con el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Quisiera agradecer aquí a todas, a todos, a todas sus preguntas, sus comentarios, su participación hasta ahora, hasta el final de la actividad. Y por supuesto a nuestras 3 panelistas que de todas maneras nos dejaron con hartas dudas y harta motivación también para seguir avanzando en estos temas. Así que muchísimas gracias. Que tengan todos una muy buena tarde. Voy a entonces cerrar la sesión. Muchas gracias.